Gracias a Dios por el tiempo que nos permitió estar meditando en la carta, en el libro del profeta Jeremías. Ya hemos dedicado a un buen tiempo, incluso a estar meditando en algunos pasajes paralelos, en algunos pasajes que se escribieron en ese tiempo, en ese periodo. Hoy vamos a cambiar un poquito, hoy vamos a iniciar un libro un poquito diferente que, como ya se dieron cuenta, es la carta del apóstol Pablo a los filipenses. De las cartas del apóstol Pablo, las diferentes cartas las han dividido o las han clasificado dependiendo de su estructura. Hay algunas cartas que están dirigidas a personas específicas, a consiervos del apóstol, que el apóstol se las escribía con el propósito de darles instrucciones o darles indicaciones, darles consejos de cómo trabajar en el evangelio, cómo vivir la vida cristiana. Otras cartas dirigidas a las iglesias también tienen diferentes características, porque algunas de ellas se nota en una forma muy especial su estructura, su desarrollo, su progresión en varios aspectos, cómo él va narrando aspectos doctrinales bastante puntual o en una forma bastante precisa sobre diferentes aspectos, como la carta a los romanos o la carta a los efesios, que son cartas doctrinales muy bien estructuradas en varios aspectos, en varios sentidos. La carta a los filipenses es una carta un poquito más, podríamos decir, algunos comentaristas así lo dicen, un poquito más informal. Es la carta de un amigo. Es la carta de un amigo pastor, querido y amado por los hermanos, y que el tema o la característica que tiene esta carta es que tiene un tono de alegría, un tono de gozo, de confianza y del deseo que estén bien. O sea, la carta trata varios aspectos. La carta sí tiene algunos asuntos bastante importantes que los vamos a ir viendo, pero es una carta principalmente de gozo y de alegría. El apóstol Pablo, él estaba atravesando por situaciones difíciles. Cuando escribe esta carta estaba en la cárcel, y seguramente también los de Filipos estaban atravesando por situaciones difíciles, no fáciles, algunas pruebas, pero sin embargo el tema y el propósito es hablar de lo feliz o lo alegre que podemos estar al vivir la vida cristiana, ¿no? Y el contexto de la carta a los filipenses lo podemos leer allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. El capítulo 16 nos narra cómo el apóstol Pablo estuvo allá en Filipos. Si recordamos un poquito el libro de los Hechos, y si ustedes tienen su Biblia lista, podemos ver algunas cosas bastante interesantes que nos van a abrir el panorama sobre esta carta. En el capítulo 15, al final, el apóstol Pablo se propone dar o realizar un nuevo viaje. Ya había concluido su primer viaje misionero, y en el capítulo 15 nos narra al final, como pues tiene algunas controversias con Bernabé, y se propone iniciar el segundo viaje. Entonces en el capítulo 16 nos describe ya cómo inicia este segundo viaje, tanto con Silas como con Timoteo, que lo alista, lo prepara para que los acompañe también en este segundo viaje. Y al primer lugar o a la primera ciudad en la que se detienen en el segundo viaje es en Filipos. Y nos describe cómo el apóstol Pablo y sus compañeros llegan y comienzan a estar ahí algunos días y comienzan a compartir el evangelio. Y miren, quiero llevarlos a algunos versículos para que veamos qué era lo que estaba pasando. Versículo 14. Entonces, dice que fue el apóstol Pablo ahí a compartir. ¿En dónde? En un lugar donde se reunían las mujeres. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo,
y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces nos describe cómo esta hermana Lidia los recibe y pues los recibe con mucho cariño, con mucho aprecio, ¿verdad? Después nos narra cómo el apóstol Pablo pues seguía predicando, y había ahí una muchachita que tenía espíritu de adivinación, y sucede algunas cosas porque esta muchachita iba atrás del apóstol Pablo y Sila y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y lo que decía la muchachita pues era verdad, ¿verdad? Ella estaba hablando así, pero llegó a tal grado que le molestó al apóstol Pablo que esta muchachita continuamente fuera atrás de ellos, recalcando eso. Y entonces un día se voltea el apóstol Pablo y le reprende el espíritu y le dice: sal de ella. Esto ocasiona toda una controversia porque había gente que tenía beneficio, sacaba beneficio de que esta muchachita tuviera ese espíritu de adivinación, y hay todo un alboroto en el pueblo. Y me voy hasta el versículo 22, cuando apresan al apóstol Pablo y todo lo que le hacen al apóstol Pablo. Leo el versículo 22: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Entonces vemos la situación, cómo lo trataron, y también vemos algo muy especial que hizo el apóstol Pablo en esa ocasión, a pesar de que lo habían azotado mucho, porque dice que no lo azotaron poco, sino que lo habían azotado mucho, y a pesar de la condición de que estaba en el calabozo más adentro, y que pues estaban asegurados los pies en el cepo, o sea, para ni siquiera moverse, dice el versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Ahí hay toda una historia, ¿verdad? Todo lo que acontece alrededor de esto, y un temblor y todo lo que pasa, pero el apóstol Pablo no sale. Al otro día los que habían mandado que hicieran eso, los magistrados y los alguaciles que habían mandado eso, le mandaron decir al carcelero: ya déjalos ir, que se vayan, como si no hubiera pasado nada. Y el apóstol Pablo pues se molesta y le dice: a ver, bueno, que vengan ellos a sacarnos, ¿no? O sea, porque él describió su condición, que él era romano. Y entonces fíjense, me voy hasta el versículo 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, o sea que el apóstol Pablo, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, esta mujer que los había recibido muy bien, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Eso es lo que nos describe el capítulo 16 acerca de la iglesia de Filipos. Este es el antecedente que tenemos de la carta a los filipenses. Entonces vemos, lo que podemos ver es que ahí en Filipos surge una iglesia que conoció de cerca el ministerio del apóstol Pablo. Una parte que no leí fue cómo el carcelero se convirtió, y esa iglesia, esa comunidad que conocía cerca al apóstol Pablo, ¿se acuerdan que ese carcelero es al que el apóstol Pablo le contesta? Porque él le pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le contesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué? Tú y tu casa. Él lo lleva a su casa, le evangelizan a todos los de su familia, los bautizan, le sana las heridas, todo. El carcelero es el que hace todas estas cosas. Entonces es una iglesia que conocía bien el ministerio del apóstol Pablo,
vemos cómo Lidia amaba el ministerio del apóstol Pablo y junto con esta mujer varias personas estuvieron muy cerca. Esta iglesia surge y siempre está apoyando la obra evangelística del apóstol Pablo. El propósito de esta carta a los filipenses tiene que ver con esto, con este amor entrañable que siente el apóstol por estos hermanos en Cristo que siempre lo han estado apoyando. Al final de la carta, él expresa su gratitud de cómo no solo el apoyo es en que le mandan cartitas, sino le mandan ofrendas y están al pendiente de que el apóstol Pablo esté bien. En ese momento el apóstol Pablo, ya años después, se encontraba ahora en la cárcel, parece que en Roma, por algunas cosas que se expresan ahí, que ahorita vamos a ver, pero esta iglesia sabía cómo era el apóstol Pablo, sabía las situaciones, sabía las condiciones y siempre estuvo al pendiente de él. Siempre estaba al cuidado del apóstol Pablo. Y la Biblia nos enseña cómo el apóstol Pablo, a pesar de haber estado atravesando por esas situaciones, iglesias como estas siempre estuvieron a su pendiente, al cuidado de él. ¿Cómo le pusimos a nuestro tema? Si ustedes vieron iba a decir su boletín, ya tiene rato que no imprimimos boletines, ¿verdad? Pero como en su programa le pusimos la alegría de servir al Señor, la alegría de servir al Señor. Y la primera cosa que yo veo que causa alegría cuando servimos al Señor es que si sabemos que es Dios el que nos está guiando, si sabemos que es Dios el que está obrando, sabemos que las cosas van a ir para bien, las cosas van a ser de bendición. El hecho que el apóstol Pablo estuviese en la cárcel, algunos dirían: oye, Pablo, apenas estás empezando tu viaje y ya estás en la cárcel. Mira cuánta oposición, cuántas cosas van a pasar. Y Pablo, ¿por qué haces esas cosas? Pero si sabemos que es Dios el que está guiando, las cosas van a salir, ¿qué? Bien, quiero que regresemos a nuestro pasaje, allá en Filipenses, el pasaje que ya leímos. Y si no pusieron mucha atención, quisiera que ahorita pusiéramos atención en algunos textos. Y el apóstol Pablo va describiendo algunas de estas cosas. Fíjense, versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Repito, ¿dónde estaba el apóstol Pablo según este texto? Cuando estaba escribiendo, dice: en mis prisiones. Pero hagan de cuenta que lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo, hagan de cuenta que todos ustedes están conmigo. No me siento como todos los demás reos, solos, tristes, abandonados, sino estoy aquí en las prisiones, pero dice: todos vosotros sois participantes conmigo ¿de qué? De la gracia. Y además, aunque estoy aquí atravesando por esta situación, a todos ustedes los tengo en el corazón. La iglesia, repito, se había esforzado por apoyar al apóstol, y aunque estaba ahora muy lejos, dice ahí, bueno, lo que comentaba hace un momento, le mandaban una ofrenda. En la carta repite varias veces el nombre de Epafrodito. Epafrodito fue el hermano del miembro de ahí de Filipos que enviaron para que llevara esta ofrenda. Era algo sorprendente y algo que el apóstol Pablo podía ver y sentir, era el amor de Dios y la forma en que Dios estaba obrando ahora a través de los hermanos. Aunque él estaba en la cárcel, no estaba triste, y de una o de otra forma él sabía que Dios está obrando. A veces vemos oposición, ¿verdad?, en diferentes situaciones. Recientemente tuvimos nuestra actividad de evangelismo, ¿no?
Y desde el principio, en esta ocasión, hubo diferentes aspectos de oposición. Y es increíble porque a veces la oposición está afuera, allá con el gobierno, con los trámites y con las cosas. Y bueno, a veces podemos entender que sea ahí afuera, ¿no? Pero a veces la oposición también está aquí adentro. A veces de repente no todos estamos, oye, apóstol Pablo, ¿por qué haces eso? ¿Por qué sales a evangelizar si sabes que te van a meter en la cárcel? ¿No? Podríamos pensar en esa situación. ¿O por qué vamos a pedir permiso? Si ya vamos a pedir permiso, ya sabemos que nos van a decir que no. Podríamos pensar también de esa manera. Pero es muy interesante ver cómo en la alegría de servir al Señor podemos ver y tener conciencia de que a pesar de que pueda presentarse oposición, Dios es el que está obrando y el que está haciendo las cosas bien para su pueblo, para su iglesia. ¿Va a haber situaciones difíciles? Seguramente que las va a haber. Pero podemos ver y podemos estar todo el tiempo pensando lo negativo, que eso está mal y por qué tenemos que pasar por eso. O podemos estar confiando en que el Señor es el que va a llevarnos adelante para alcanzar la obra que Él quiere que alcancemos. Versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué es lo que le había sucedido? Pues que estaba otra vez en la cárcel, ¿no? Han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No estén tristes, les está diciendo el apóstol Pablo. Sí estoy en la cárcel, sí estoy atravesando por diferentes situaciones, no está fácil, los trámites ahora se han vuelto un poquito más difíciles y hay gente que está en oposición, pero sabemos que todo esto debe resultar para el evangelio. Ahí menciona el pretorio y es donde algunos hermanos deducen que el apóstol Pablo se encontraba preso en Roma. En la alegría de servir al Señor, la segunda cosa que veo también es que cuando servimos al Señor nos da alegría ver cómo Dios sigue haciendo la obra en ti y puede hacerte crecer. Repito esto, cuando nosotros servimos al Señor, a nosotros nos da gusto ver cómo los hermanos crecen, cómo Dios está haciendo la obra en ti y te va a hacer o te está haciendo crecer. No se trata de quedarnos igual, sino cómo Dios nos está haciendo crecer. Y del momento de que el apóstol Pablo vivió allá al principio de su segundo viaje misionero, al momento a que ahora él escribe esta carta, ha pasado tiempo y las cosas siguen su curso y van siguiendo avanzando, pero el apóstol Pablo puede ver el crecimiento de los hermanos, cómo se han desarrollado, cómo han crecido. Y él, la primera parte de este capítulo es una oración. Fíjense el versículo 6, algo bien hermoso, es una promesa. Nosotros creemos y confiamos en la perseverancia de los santos. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de ¿qué? De Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, el que comenzó en vosotros, ¿se acuerdan cuando él estaba predicando allá en Filipos y que esta mujer, que Lidia, oyó la palabra de Dios? ¿Qué dice el texto? Que fue Dios el que tocó su corazón. No fue el apóstol Pablo, sino fue Dios el que tocó su corazón. El que comenzó en vosotros la buena obra. El apóstol Pablo estaba convencido de eso, de que no era él el gran predicador, sino era Dios el que estaba obrando. Y era Dios el que estaba actuando. Y Él es el que está haciendo la obra de nosotros y en la obra de nuestros hermanos. Si se fijan, y ponemos atención un poco antes, en el versículo 3, 4 y 5,
hay cosas muy interesantes que el apóstol Pablo ya viene diciendo. Doy gracias a Dios, repito, es una oración, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Fíjense cómo repitió esa palabra. Siempre estoy rogando con gozo. Me da mucho gusto saber que Dios sigue obrando y Dios sigue actuando, que era eso lo que le estaba dando gusto al apóstol Pablo, verlos crecer. El que comenzó en vosotros la buena obra sigue obrando hoy y sigue haciendo que ustedes crezcan, sigan desarrollándose. Aunque estuviera el apóstol Pablo o aunque no estuviera el apóstol Pablo, ellos seguían creciendo, ocupándose en la obra. A mí me llamó mucho la atención en este texto, desde el primer día hasta ahora, ustedes siguen firmes en el Señor. Como un padre a su hijo le gusta ver que crezca y se desarrollen y que se valgan por sí mismos, ¿no? El apóstol Pablo dice, mis hijos espirituales, yo creo que así los veía, ¿no? Mis hijos espirituales, se valen por sí mismos ahora. Fíjense que a veces dentro de la iglesia traemos muchas ideas o muchas filosofías de afuera y las introducimos a la iglesia y pensamos que eso es lo mejor y que eso es lo que también tenemos que hacer. Una de las ideas que traemos a veces a la iglesia es la idea de la competencia. Estamos en una sociedad de competencia y entonces queremos ver y trabajar en la iglesia como ese tipo de sociedad de competencia. Y a veces no nos damos cuenta que al promover ese aspecto de la competencia en ese sentido, nos lastimamos unos a otros como hermanos, porque estamos tratando a lo mejor cada uno de destacar y decir, yo soy el mejor. No, tú no eres tan importante. Y lo que la palabra de Dios nos enseña en este sentido es que como hermanos, a mí me da gusto ver cuando mi hermano crece, se desarrolla y puede hacer cosas más. Y me da gusto ver, el hermano. Y bien puedo pensar en ese sentido de la competencia, pero a lo mejor puedo decir, qué bueno que mi hermano se está desarrollando y está creciendo. Otro pensamiento que traemos mucho a la iglesia y que desafortunadamente también es algo muy dañino, es el humanismo, ¿verdad? El humanismo suena bien bonito, suena fabuloso. En la escuela, los políticos, cómo usan este aspecto del humanismo, y el hombre es lo más importante, el hombre y la centralidad en las cosas del hombre. Nosotros tenemos que decir como cristianos que no somos humanistas, porque para el humanismo lo principal, lo central es el hombre. Nosotros somos deístas, nosotros creemos en Dios. Y para nosotros lo principal, lo elemental, es Dios. Y cuando nosotros realmente obedecemos a Dios, amamos a Dios y servimos a Dios, vamos a servir a nuestro prójimo y lo vamos a hacer bien y mejor. Es cierto que en algún momento, en el sentido del deísmo, se cometieron muchas faltas, o en el pensar de muchos, sobre texto del deísmo, muchos cometieron muchas faltas y cosas que no eran buenas delante de Dios, sobre texto, ¿no? de ser deísta. Pero hoy también debemos de tener mucho cuidado, porque sobre texto del bienestar de las personas, sobre texto de que las personas estén bien, muchas veces la ley de Dios y los preceptos de Dios, las cosas que Dios nos ha mandado, muchas veces también son violentados. Y entonces, aunque suena muy bonito el humanismo y podríamos pensar, qué bueno,
que las personas consideren lo más importante, nosotros creemos que lo principal es Dios, y que cuando nosotros honramos a Dios, servimos a Dios, vamos a honrar y vamos a hacer bien las cosas para nuestro prójimo. Un buen cristiano va a ser un buen esposo. Un buen cristiano va a ser un buen trabajador. Un buen cristiano se va a preocupar porque las leyes se cumplan en la forma correcta, adecuada. El humanismo hoy día está distorsionando varios aspectos de lo que es la ley de Dios, sobre texto del bienestar. Hay palabras ahí muy interesantes: inclusión, tolerancia, que debemos de poner y puntualizar mucha atención, porque sobre texto de esto muchas veces se distorsiona las cosas. Y así como el deísmo en su momento, o las personas que se decían creer en Dios distorsionaron y sobre pretexto de honrar a Dios no obraron como debía o como decía la palabra de Dios, hoy sobre pretexto de humanismo hay muchos aspectos que se violentan de la palabra de Dios. El apóstol Pablo estaba contento porque él había visto crecer a sus hijos espirituales, había visto cómo se desarrollaban y cómo daban pasos de fe, y cómo la iglesia de Filipo estaba en buenas relaciones con Dios, aunque habían ciertas situaciones que son las que va a tratar el apóstol Pablo entre algunos de los hermanos, y especialmente entre algunas hermanas había algunos conflictos. Cuando dejamos entrar estas cosas son las que crean estos conflictos. Entonces, la primera cosa dijimos en cuanto a estar felices, o la alegría de servir al Señor, tiene que ver, dijimos, que cuando sabemos que es Dios el que está obrando, las cosas van a ir bien. La segunda cosa dijimos que es que cuando estamos alegres en la vida cristiana, cuando vemos que nuestros hermanos se desarrollan, crecen. La tercera cosa es que trae alegría a la vida cristiana es que el evangelio realmente es anunciado. Ya leí este texto, el verso 12, si quieren verlo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del evangelio. Ahora quiero puntualizar el aspecto del evangelio. ¿No? Lo más importante en el evangelio es que el mensaje del Señor. El evangelio, o lo más importante en servir al Señor, es que Cristo sea anunciado, que el mensaje de la salvación sea proclamado. Y entonces el apóstol Pablo, si ustedes siguen leyendo ahí, ya lo leímos hace un momento, dice, pues me da gusto que el mensaje de Dios es anunciado. Algunos ya se animaron, algunos estaban temerosos o eran tímidos, no, como que sí quiero evangelizar, no quiero evangelizar, o ay, ¿cómo le voy a compartir? Y dice, algunos al ver mis prisiones, dice el apóstol Pablo, se han animado. Y habla también de aquellos hermanos, o como le llamaríamos, esos hermanitos, a lo mejor con cierta actitud no tan positiva, como dicen algunos negatrones, o como también, pues que todo lo ven un poco mal. Dice, bueno, hasta esos hermanos que de repente también dicen que no, hasta ellos también están evangelizando. Fíjense cómo dice versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces, y sigue ahí explicando el apóstol Pablo, y dice el versículo 18, ¿y qué pues? Que no obstante, de todas maneras, aunque algunos pues no querían y se oponían y esto, de todos modos, dice, lo leo el 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Aquí tenemos que pensar en algo muy importante. ¿Qué es lo que determina la actividad principal de la iglesia?
¿Para qué estamos aquí como iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? Algunos van a decir, bueno, estamos aquí para alabar a Cristo. Y bueno, la pregunta es, ¿y cómo alabamos a Cristo? ¿Cantando los domingos? Tendríamos que decir apenas ese es un poquitito. ¿Cómo alabamos a Cristo? ¿Cómo adoramos a Dios? Nuestro día a día, nuestro diario vivir. Nosotros adoramos a Dios con nuestra vida misma. Cuando anunciamos su nombre, proclamamos su nombre. El evangelismo es la mejor manera de alabar el nombre de Dios. Aquí me acuerdo mucho de Rick Warren y sus 5 propósitos, ¿no? Los 5 propósitos. Adoración, evangelismo, discipulado, compañerismo, servicio. Lo repito. Adoración. Y él dice, la adoración es ser amigo de Dios. Convertirme en un amigo de Dios. Realmente vivir mi día a día siempre pensando en Dios, siempre en comunión con Dios, en esa relación íntima con Dios. Eso es la adoración. Él dice, no es cantar nada más los domingos, es parte. Pero la adoración verdadera, cuando mi vida íntegra está en comunión y me hago amigo de Dios, conforme al corazón de Dios. Y él, ahí habla de David, ¿no? Evangelismo. Cuando anuncio las buenas nuevas de salvación, ese es uno de los propósitos principales. Es decir, aún los ángeles del cielo quisieran venir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Y como iglesia, Dios nos ha dado ese mandato, esa tarea, esa obligación. Como algunos dicen, es que es obligación. Entonces, no. Con gusto, el apóstol Pablo estaba alegre, en la cárcel, pero alegre de que andaba anunciando el evangelio. Discipulado tiene que ver con crecer. Hay algunos que piensan que evangelizar, pues sí, nada más es salir y repartir folletos. Y no, el discipulado tiene que ver con el evangelismo y tiene que ver que estos niños espirituales ahora crezcan, se desarrollen. Y como la iglesia de Filipos, el apóstol Pablo ahora estaba contento de verlos crecer, de verlos desarrollar, porque habían aprendido y habían entendido bien el mensaje de salvación y seguían creciendo cada día. Compañerismo, la iglesia somos la familia de Dios. Ya después de que entendimos el mensaje del evangelio, que estamos en esa comunión con Dios y que anunciamos las buenas nuevas de salvación y estamos juntos creciendo, desarrollándonos, comenzamos a darnos cuenta de que somos hermanos y que tenemos muchas cosas en común y que como hermanos nos debemos de ver y que somos la familia de Dios. Y servicio. Adoración, evangelismo, discipulado, compañerismo, servicio. El que no sirve, no sirve, dice. Es su lema al final, ¿no? El que no sirve, no sirve, porque no ha entendido nada. El apóstol Pablo podía ver ahora a la iglesia de Filipos sirviendo a Dios. No solo en una forma litúrgica, no solo en una forma de que se reunían los domingos para cantar, sino él era testigo de lo que ellos hacían en una forma especial. Epafrodito fue a llevarle esa ofrenda, probablemente tuvo que viajar mucho tiempo. Epafrodito se enfermó y estuvo a punto de morir. Y entonces estamos hablando de un servicio fuerte. Y algunos predicadores, algunos hermanos dicen, vamos al culto, ¿verdad? O vamos al servicio. Dicen, sí, no, este es el culto. El servicio empieza cuando termina el culto, porque cuando termina el culto allá es donde servimos, allá es donde estamos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Y lo que dice Rick Warren también acerca de estos propósitos es que algunas iglesias solamente se concentran en uno, ¿no? Compañerismo, ¿no? Somos la familia de Dios. O la adoración, solamente cantamos. El discipulado, algunas iglesias son muy puntuales en el aspecto de las doctrinas. Pero como iglesia debemos trabajar en todos los aspectos, en cada uno de
ellos. El apóstol Pablo estaba feliz con los hermanos de Filipos porque había visto su crecimiento espiritual y el desarrollarte. Una parte final que voy a mencionar en la alegría de servir al Señor es que cuando servimos al Señor tenemos la confianza de que Dios nos da la vida y Él nos sostiene tanto en la vida como en la muerte. Repito, Él nos sostiene tanto en la vida como en la muerte. Aquí es donde encontramos este pasaje también emblemático, esta frase del apóstol Pablo que muchos repiten, porque para mí el vivir es Cristo, versículo 21, y el morir es ¿qué? Ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ¿qué? Es ganancia. Pero fíjense cómo lo viene describiendo el apóstol Pablo. Estábamos hablando de la alegría de ser cristiano y él dice, estoy alegre, estoy contento porque yo puedo tener la confianza de estar en paz, tanto en la vida como ¿qué? Como en la muerte. Leo desde el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza, fíjense lo que viene hablando, de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora bien, será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Y ahora viene, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero sigue expresando varias cosas que son muy interesantes. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario a causa de vosotros. La alegría de vivir o de servir o de estar con nuestro Señor, la alegría es que Él nos da confianza en todos los aspectos. Está tranquilo, está confiado. Aquí estoy confiando en que el que tiene la última palabra y el que determina las cosas en todos los aspectos conmigo es ¿quién? Dios. Dios es el que nos sostiene tanto en la vida como en la muerte. ¿Cuál será la invitación en esta hora? ¿Cuál será la invitación en esta hora al hablar sobre esta iglesia de Filipos, de que está disfrutando esta comunión con Dios y que está sirviendo y que el apóstol Pablo está contento cómo están trabajando? La invitación en esta hora es a disfrutar de la vida cristiana, ¿no? A vivir la buena vida en Cristo, a vivir una vida que glorifique a Dios. No como allá afuera dicen a vivir la vida loca, no. La vida que Dios nos ofrece es algo mucho, mucho mejor. ¿Qué es lo que nos mueve para estar alegres, para estar bien? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros crezcamos, nos desarrollemos y vivamos? La invitación que Dios nos hace. Y lo hace así, lo describe así el Señor Jesús ahí en Juan, ¿no? Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero ¿qué dice Él? Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. La vida que Dios nos ofrece es la buena vida. Una vida alegre, una vida feliz, una vida llena de gozo. Todos los días estamos tomando decisiones, todos los días, sobre lo que queremos, sobre lo que nos gustaría, sobre lo que anhelamos, sobre a veces decisiones nada más que tomamos por rutina, pero todos los días estamos tomando decisiones.
¿Qué decisión quieres tomar como cristiano, como hijo de Dios, de vivir la vida con alegría, con gozo, confiando en que las cosas van a estar bien? ¿O quieres seguir amargado, frustrado, enojado? ¿Quieres saber que Él es el que tiene el control de todas las cosas y anunciar el Evangelio de Cristo? Que esa es la tarea que Dios nos ha dado. La invitación, repito, es a vivir la vida que Dios nos ofrece. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran amor, tu bondad, tu misericordia y tantas cosas, Señor, que tú nos ofreces, que muchas veces no nos damos cuenta, no reconocemos, no vemos. Señor, quita de nuestra vida ese sentir, esas cosas que todo el tiempo nos estorban para disfrutar las cosas que tú nos das. Señor, te alabamos, te exaltamos solamente a ti. Gracias por tus bendiciones, tu cuidado, tu amor, te damos. En Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.